Proseguimos con la segunda propuesta de esta jornada, orientada a la lectura crítica y dedicada a una de las obras capitales de la literatura paraguaya, Yo el Supremo, de Augusto Roabartos. La lectura crítica nos permite trascender la simple comprensión de un texto, al invitarnos a formular interrogantes, establecer relaciones, interpretar y construir nuevas perspectivas sobre aquello que leemos. Presentamos la ponencia Las tres almas de Yo el Supremo, proyecto de lectura crítica del doctor Óscar Quintasiego, con los estudiantes en tercer curso de la carrera de letras. Cuarto, que es la compañera. El doctor Óscar Quintasiego Solís es licenciado en letras, máster de alta especialización en filología hispánica y dirección de centros educativos, doctor en educación con especialización en gestión de la educación superior, es profesor escalafonado de diversas cátedras en la carrera de letras y ciencias de la comunicación, además de desempeñarse como docente de programas de posgrado, tutor de tesis de maestría y licenciaturas en letras y ciencias de la comunicación. Lo acompañan las estudiantes Natalia Jazmín Portillo Burgues con el tema El realismo mágico ante el poder absoluto de Yo el Supremo, Aramí Dara Cabrera Ojeda con el tema La triada del alma de Yo el Supremo, Victoria María Benítez Fernández con el tema Ese yo no es el Supremo, la expresión de la dualidad en Yo el Supremo. Para moderar este espacio nos acompaña la doctora Estela Josefina Godoy Florentín, licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Ciencias de la Educación con énfasis en investigación socioeducativa y doctora en Educación por la Facultad de Filosofía de la UNA, miembro titular del Consejo de la Carrera de Letras. Ha publicado el libro Práctica de la Escritura y ensayos en la revista de Humanidades de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Adelante, por favor, profesor y compañeros. Muchas gracias. Gracias Andrea Alonso, a Victoria Benítez también. Vamos a presentar un proyecto de lectura que tenemos en la carrera de letras. En el segundo curso solemos leer, porque el currículum no existe, una obra de Augusto Roabartos y hemos elegido Yo el Supremo. Es una novela compleja que llevó su tiempo, prácticamente es una lectura de un semestre. Nosotros dividimos por semanas, 30-50 páginas, hacemos como un círculo de lectura. Los universitarios tienen la responsabilidad de hacer un reporte de esas páginas leídas en la semana y luego en clase compartimos la lectura y hacemos nuestro propio análisis, y a partir de esa lectura han salido varios ensayos. Lo hemos también presentado con ciertas teorías de la literatura y algunas corrientes literarias que se nombran dentro de la novela de Augusto Roabartos. Casi todos los estudiantes presentan sus ensayos. Aquí hay alumnos que ya presentaron sus ensayos también ante un público, pero esta vez se presentan tres maravillosas chicas que van a hablar de Yo el Supremo. No podemos invitar a todos, casi los que están acá tienen su propia idea de la novela, pero por una cuestión de tiempo aquí les vamos a presentar a estas tres universitarias.
Bien, voy a hacer correr. Bien, yo quisiera darle una introducción, antes de que hablen las chicas, a la novela, hablando de un ensayo también que escribí. No voy a ser extenso en esto, pero solamente para ubicarles acerca del espacio metafísico que yo veo dentro de la novela del Supremo, creada por Augusto Roa. En primer lugar, al profesor seguramente más que le va a gustar, porque empiezo con filosofía. Aristóteles habla de la metafísica en su libro Metafísica sobre la problemática del ser. Y esa teoría me parece a mí que lleva a su escritura un espacio metafísico que tiene que ver con la literatura. Al escribir Aristóteles sobre la metafísica y la problemática del ser, es que nosotros los seres humanos tenemos una potencia y tenemos un acto. Que tenemos la potencia de desarrollarnos desde que nacemos, y tenemos un acto que es el lugar en donde nos encontramos ahora mismo. Esto sería la actualidad. Hay un filósofo argentino que se llama Macedonio Fernández, ustedes saben que Roa vivió mucho tiempo en Buenos Aires, vivió también esa cultura y sobre todo ha leído a Macedonio Fernández y sigue lo que él había escrito sobre el espacio metafísico. Ese espacio metafísico se produce en la literatura. Ya el mismo Jorge Luis Borges había tomado esta filosofía de Macedonio Fernández, hablando de ese espacio metafísico en varios de sus cuentos. Si leyeron el Aleph de Borges, allí hay un cuento que se llama El Inmortal. Y cuenta la historia de un hombre que había tenido la información de que había un río que daba la inmortalidad. Entonces llegó hasta allí, bebió las aguas de ese río y se convirtió en inmortal. Y después se dio cuenta que la vida de un inmortal era muy aburrida. Y dijo, aquí ya no tengo urgencias, no tengo proyectos, no tengo la individualidad. Y entonces dijo, ser mortal es mejor. Porque tiene que terminar un ciclo en la vida. Y creo que a partir de aquí, Augusto Roa toma esa idea del espacio metafísico en donde habla, esto es ya el personaje ficticio que crea Roa, que es José Gaspar Rodríguez de Francia, que habla desde la muerte. Y nosotros pensamos también en la literatura de Dante Alighieri, que es el espacio donde el hombre va después de morir al cielo, al purgatorio, al infierno, o en la idea de la Odisea de Homero, hablando de ese tártaro del espacio donde Aquiles, por ejemplo, se va, o en Comala de Pedro Páramo, donde Rulfo crea un espacio metafísico diferente también. Así Roa Bastos crea ese espacio metafísico para su personaje ficcional, que es a partir del personaje histórico paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia, que saben ustedes por historia gobernó el Paraguay en una dictadura perpetua desde 1816 a 1840, que fue el año de su muerte. La idea de que hay un espacio metafísico en la novela, en primer lugar me parece a mí que hay un escritor que es José Gaspar Rodríguez de Francia, escribe en su diario algunas memorias de su vida como dictador, y hay una voz de la conciencia que va corrigiendo ese diario que él va escribiendo en letra roja. Es una marca de ese espacio físico, metafísico, porque hay tiempos que uno escribe y el otro corrige. Y dice en el libro, quien quiera que seas impertinente corregidor de mi pluma,
ya estás comenzando a fastidiarme. Una muestra de que hay un diálogo entre dos personas, que después algunos de los estudiantes van a explicar mejor, es un diálogo ficticio y a destiempo entre estos dos personajes. En psicología estudiamos también el alter ego, el otro yo, es decir, que hablamos de esa posibilidad de dialogar con nosotros mismos. Otra marca dentro de la novela de que hay un espacio metafísico es el perro sultán, el perro del dictador, que aparece también con cualidades humanas. Natalia va a explicar mejor esto, la idea de que un perro habla y le recrimina al dictador. Este perro le anuncia a Francia que él va a tener una apoplejía y también perderá las funciones de su lenguaje. Pero también le recrimina porque el dictador le había mandado matar a Pilar, el negro Pilar, su criado, y él le dice: lo mandé al infierno por su ladronicidio, por su traición. ¿A qué infierno?, le dice el perro. Al de tu negra conciencia, a tu infierno supremo. No me faltes el respeto, sultán. Otra muestra también de la escritura de Roa, que no hay rayas de diálogo, uno tiene que inferir quién está hablando en cada momento. Es también una muestra del multiperspectivismo que hay, o sea, perspectivas múltiples, porque son varias voces que uno tiene que inferir quién está hablando en cada momento. Otro ejemplo de ese espacio metafísico es la espada cantuaria de Arroyo. Una mujer que había escrito una carta al dictador, porque en el día del funeral del dictador en 1840 su marido se había quemado con el fuego que habían preparado allí en el funeral. Pero el sacerdote del lugar no le quiso enterrar a José Antonio Arroyo. Entonces le habían enviado una carta, una solicitud, Gaspara, la esposa, para que su esposo sea enterrado. Y esa carta lee Patiño, esto ya después de la muerte, lee Patiño, su secretario, y parece ser que la mujer está presente. Entonces es también una marca de alucinación o una marca de ese espacio diferente en que vive el personaje. Se ha ido Patiño. ¿Quién, señor? La viuda Patiño. Excelencia, que ella no ha estado aquí. Bien, y también hay otro personaje que aparece, que es Efigenia Cristaldo dentro de la novela. Este hombre era el tamborilero de su excelencia, el que tocaba el tambor, el redoble cuando se lanzaban los titulares, o quizás una orden del dictador, que en su vida terrena le había pedido a Francia que ya estaba muy mayor y quería jubilarse, pero después de la muerte conversa con este hombre. ¿Por qué quieres ahorcar el tambor, Efigenia Cristaldo? Ya estoy viejo, su excelencia. Ya no me dan más las fuerzas para sacar del cuero el sonido que conviene al redoble de un bando, de un decreto, de una orden, de un edicto, especialmente en la escolta de su excelencia. Bien, otra marca de ese espacio es el sueño. Varios sueños tiene el dictador. Por ejemplo, solamente un botón demuestra que él sueña que se iba a Córdoba. Saben ustedes que José Alfaro Díaz estudió en Córdoba, Argentina. Iba en un bote con su padre y le salta un tigre y devora a su padre, y él dispara 2 tiros a ese tigre. Después se despierta y piensa que está en un tiempo distinto. Por supuesto, está en la muerte, ¿no? Y para terminar,
esta introducción, el dictador Francia, decían de él que cada tanto desaparecía, que se iba de clausura, supuestamente para planear ponerle al Paraguay en un primer sitio entre los países latinoamericanos. Y otros lanzaban el rumor de que en Francia se iba a escribir una novela imitando al Quijote. Y por supuesto, esto es una metaliteratura, es decir, una literatura que habla de la propia literatura. Podríamos llamarle una intertextualidad, un texto que habla de otro texto, pero al mismo tiempo es el mismo Robastos que trata de imitar a Cervantes, porque el Quijote de la Mancha es José Rodríguez de Francia y Policarpo Patiño es Sancho Panza. Y es Robastos que trata de imitar una excelente literatura que es el de Cervantes. Nada más. Muchas gracias. Buenas noches a todos, soy Natalia Portillo, del tercer año de Letras. El título de la investigación se llama El realismo mágico del poder absoluto en Dios Supremo. Dios Supremo fue publicada en 1974 durante el exilio político del autor y, así como dijo el profesor, esta novela reconstruye la figura del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, que gobernó durante casi 30 años en Paraguay. Pero esta no es una novela histórica en un sentido convencional, es algo mucho más grande. Es la representación de todo el poder que se puede volver absoluto. Esta obra forma parte del ciclo de novelas de dictadores latinoamericanas, junto con el otonel Patriarca García Márquez, o el recurso del método de Carpentier. Y lo que la distingue de las demás es su estructura, fragmentada y polifónica. Dicho esto, analicé cómo Roma utiliza el realismo mágico como símbolo de ese poder absoluto. Primeramente, ¿qué es el realismo mágico? Cuando las personas escuchan esto, normalmente se imaginan algo totalmente fantástico fuera de la realidad, y lo contrario. Es una corriente literaria latinoamericana que se caracteriza por emplear recursos o elementos fantásticos, pero en una narrativa de apariencia cotidiana. Y esto lo hace sin dar ninguna explicación, como si fuera algo completamente normal del mundo. Esta estética es un poderoso recurso para poder explorar la historia, la violencia política y la religiosidad popular, creando una realidad donde lo maravilloso es percibido como natural. Autores fundamentales como García Márquez en Cien años de soledad o Juan Duque y Pedro Páramo usaron también esta técnica. El realismo como un reflejo crítico. Ahora que sabemos qué es el realismo mágico, la pregunta es ¿por qué funciona tan bien para hablar del poder absoluto? Y en la novela, el Supremo no se concibe a sí mismo como algo humano. Él siempre aspira a un estatus casi divino, donde su palabra literalmente pueda alterar la realidad. Cuando él habla, las cosas cambian. Cuando él decide que alguien no existe, esa persona deja de existir. Y esto lo hace para buscar apropiarse de una narrativa por ende de la verdad. A lo largo de la obra identifiqué 3 momentos que
se fusiona el realismo mágico con el poder de una manera extraordinaria y juntos, a mi parecer, forman una imagen bastante clara de lo que Roa quiere expresar. Y el primer punto es el TVO. Para quien no conoce la novela, TVO es una colonia penal remota, casi mítica, a donde el Supremo envía a sus opositores. Pero este lugar no funciona como una cárcel común. Es un lugar donde la vida se disuelve, donde no corre el tiempo, y eso es una intención completamente deliberada, porque el Supremo, así como mencioné anteriormente, busca apropiarse de la realidad, de la vida de las personas y con eso controlar la narrativa. Este es un pasaje donde el Supremo conversa con Patiño justamente sobre el TVO. Dice: harás hablar hasta los muros del TVO, que según los pasquines ya andan en 4 patas, paren y con mudos, con cabezas de perros muertos, sin lengua, sin orejas. Como mencioné anteriormente, el Supremo, al citar los pasquines, está desacreditando las posibles denuncias del lugar. Con eso se crea la propia verdad. Y si nos fijamos en las imágenes, personas que caminan en 4 patas, con cabeza de perros muertos, es una, por así decirlo, deshumanización que va sufriendo los condenados por la simple idea de que el Supremo quiere borrar su existencia de la sociedad, que así es como funciona por un régimen totalitario. El segundo momento es filosóficamente más denso del anterior y es un pasaje donde el Supremo reflexiona sobre su propio origen. Desde entonces, el cráneo fue mi casa matriz. ¿Cuánto tiempo estuve ahí gestando por mi sola voluntad? No quiero ser engendrado en vientre de mujer, quiero nacer en pensamiento de hombre. Con esto, el Supremo estaba diciendo de que se creó básicamente a sí mismo, que se gestó en un cráneo que simbólicamente representa la muerte, que él está muerto. Y eso podemos conectar con el que a todo régimen totalitario, porque un líder absoluto no puede ser humano, porque si es humano puede equivocarse, puede morir o incluso peor, puede ser gestionado. Este es mi momento favorito de la historia. Es una conversación que mantienen el perro sultán del Supremo y Herbe, otro perro también. Dice: ¿trae pulgas? Oh no, excelentísimo señor perro. Nunca salgo con ellas. Sufren de los bronquios las pobrecitas. Temo que se me resfríen. Pueden pescar el moquillo, el mal de anginas, qué sé yo. Las baño en la misma agua de mis abluciones. Las encierro en una cajita de lata china especial para esos animalitos. Si nos ponemos a reflexionar, esta escena es cómica y ridícula al mismo tiempo. Y eso es completamente deliberado, porque Roa está mostrando la hipocresía del poder. Porque ese mismo régimen que en TVO trata a los condenados como menos que personas, ese mismo régimen trata a las pulgas de un perro con más cuidado, con más cariño a las personas. Y también es muy importante resaltar que Roa no solo denuncia con hechos o con filosofía, sino que también lo hace a través del humor. Y hechos como la corrupción, la exigencia o como la pobreza, todo eso se mete en una cajita y se presenta como orden. Para concluir, creo que Roa logró en el Supremo algo que pocos no consiguen. Logró denunciar la dictadura no con sus hechos o con posibles denuncias, sino que lo hizo desde adentro. Por eso utiliza el realismo mágico, porque es la única estrategia o técnica que es capaz de explicar cómo funciona un régimen totalitario, porque una dictadura
ya es fantástica en el peor sentido. Ya puede controlar la verdad oficial, puede borrar a las personas, puede convertirlas en animales, puede poner el horror en cajitas y llamarlo orden. En esta novela, Roa no necesitó inventar nada, solo necesitó encontrar la forma literaria perfecta para explicar lo que el poder es capaz sin algo de tiempo. Muchísimas gracias. Buenas noches otra vez. Bueno, la compañera estuvo hablando de un temita que creo que iba a abordar un poquito más. El título de esta investigación, primero, fue en el segundo año que yo hice este ensayo, que después fui ampliando con el profe y después lo releí otra vez y volví a ordenar. Lo llamé Ese Yo no es el Supremo. La expresión de la dualidad en Yo el Supremo de Augusto Robastos, bueno, Victoria María Benítez. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se construye la dualidad de El Supremo, el personaje de la novela Yo el Supremo, y qué función cumple dentro de esta? Empezando por lo que es el desdoblamiento y cómo debe entenderse dentro de la novela, no solo como la fragmentación psicológica del personaje, sino que es un recurso literario importantísimo que utiliza Robastos para construir y problematizar la identidad del Supremo, ¿sí? Con esta misma línea voy a partir del concepto del doble. ¿Qué es el doble o el desdoblamiento? El desdoblamiento no cuenta con una teoría unificada, pero hay varias disciplinas que hablan y como que sintetizan en qué es la división de la identidad. Obviamente es la identidad del sujeto y esta dificultad que tiene el mismo para reconocerse como unidad estable. Herrero Sicilia propone dos grandes categorías para el mítico según George Thornton, no sé si pronuncio bien. Las designan con el nombre de el doble subjetivo y el doble objetivo. La clasificación se da en el doble subjetivo como interno y externo. El interno es cuando el personaje se fragmenta en personalidades opuestas y se da en el interior del personaje. Y luego está el externo, el subjetivo externo, que es el ser doblado en otro ser exterior, es decir, físicamente doblado. ¿Cómo aparece un doble? Y luego tenemos el doble objetivo, tenía que ser ahí un error. Y también se puede plantear para esta novela, pero es que es para otro punto. ¿Por qué? Porque plantea la problemática que hay entre el personaje y el exterior. Ahora, resulta bastante interesante la perspectiva del doble subjetivo interno, que es el que vamos a abordar. ¿Por qué? Porque el personaje principal de esta novela fragmenta su identidad sin necesidad de hacerlo físicamente. El Supremo, en Yo el Supremo, el protagonista construye constantemente una separación entre el yo-él, ¿sí? Habla de sí mismo como un yo, pero en determinados momentos se refiere a otra dimensión de su personalidad como él. Entonces, eso lo hace mientras dialoga consigo mismo o con otros y en sus propios monólogos. Y hay dos citas particulares, dos de las miles que hay, creo, cientos que hay dentro de las páginas, en donde dialoga con alguien y el otro donde está hablando consigo mismo. Dice: el país entero respira por los pulmones de el yo. Perdón, excelencia, no entiendo bien eso de los pulmones de el yo. Usted, adolescente, nunca entiende nada al igual que los otros. No ha podido evitar que nuestros pulmones se conviertan en dos bolsas membranosas. Si se fijan que menciona dos veces, una vez el yo y luego utiliza nuestros para referirse a sus propios pulmones. El único que no cambia es él. Se sostiene en lo invariable. Perdón que no puse las páginas, ya fue así, rápido. Bueno, entonces, ocurre esta oposición constante entre el yo y el él.
el yo está asociado al cuerpo, al envejecimiento, al paso del tiempo y a la muerte. Y luego está él, ¿sí? Que es aquello que el Supremo quiere mantener y conservar como permanente, o sea, su autoridad, su condición de supremo dictador y aquello que aspira el ser, aunque su ser de hombre ya esté muriendo, ¿sí? Entonces, están estas dos dimensiones de la identidad que constantemente están estirándose una con la otra, o sea, en constante tensión, y llega un punto máximo en donde como que se estiran demasiado y se unen, yo les digo. Porque el mismo Supremo, al final de la novela, habla de yo es él. Es como que intenta unir ese yo es él, o sea, ese yo con el él, e intenta afirmar esta identidad definitiva y única. Porque como mencionó la compañera, lo que busca es mantener ese poder absoluto, esa imagen de supremo. Entonces, pero ocurre algo casi paradójico ahí hacia el final, porque al final la muerte le impide mantener ese yo él, porque al final muere. Y ahí para entrar un poquito de que no solo la muerte le impide mantener esta imagen de absoluto, porque la voz del Supremo no está aislada de las otras voces que tiene la novela, porque la novela tiene muchas voces, aparte del Supremo. Tiene la voz de Patiño, tiene la voz de la letra desconocida, el compilador, el documento, las notas, hasta su perro, ¿verdad? Entonces, para esto yo incorporo lo que es Mijael Bakhtin y su concepto de polifonía, que ya lo mencionó también Natalia, que es una novela polifónica, y que dice Mijael Bakhtin respecto a que es la coexistencia de voces, ¿sí? Y conciencia, pero que no dependen una de la otra, es decir, van dando sus puntos de vista. Es útil esta perspectiva para leer esta novela porque el personaje te intenta dar una imagen absoluta, pero la estructura misma de la novela te impide que vos le puedas ver como algo absoluto, ¿sí? Lo contradicen, y con esto el Supremo quiere controlar la palabra, la representación de la historia, como ya se mencionó, pero constantemente aparece otra voz, otra letra que lo interrumpe, lo cuestiona, etc. El ejemplo que siempre me gusta mencionar es justamente la interrupción de la letra desconocida que aparece en su cuaderno privado, que es una letra que le cuestiona todo, él está escribiendo y de repente aparece otra letra ahí que le discute, y se discuten entre ellos en un diálogo raro. Si bien hay algo que quiero diferenciar, la dualidad es una teoría y la polifonía otra. Uno habla sobre la identidad y el otro sobre las voces. Entonces lo que contribuyen estas dos teorías es a afianzar la imposibilidad de reducir al Supremo en una sola identidad única. Es decir, esa imagen absoluta que él quiere alcanzar se da o se contradice por la propia novela y sus voces. Entonces, lo que hace la novela en general es dividir el Supremo entre hombre y mundo, entre el yo y el él, entre el cuerpo que envejece y la figura que permanece. Entonces, hay que entender bien que el Supremo no es un ser inestable, es decir, no es una persona que vino y se desdobló o se dividió, sino que es algo que se construye y se reconstruye a lo largo de la novela mediante el desdoblamiento que él mismo presenta en sus diálogos, en la confrontación que tiene el personaje con las voces y la participación muy importante del lector, porque nosotros somos quienes interpretamos la novela. No hablé mucho sobre el lector, porque era un poco largo, pero también es importante para la interpretación de lo que es la novela. Y como dije anteriormente, hacia el final de la novela, el Supremo intenta unificar el yo-él y lo hace mediante una frase que quiero agregar, que como dije, busca unificar, pero lo único que consigue es concentrar en una misma expresión todas las tensiones que al final se construyó a lo largo de la novela en este personaje. Y dice así: yo es él, definitivamente yo el Supremo. Muchas gracias.
Muy buenas noches a todos. Llegamos a la parte final de esta exposición. Mi tema es la prueba del alma y los supremos. Bueno, como vimos, este personaje realmente construido por los abajos es nada simple, es un indicador sumamente complejo, profundo. Empezando luego porque habla de la muerte, ¿verdad? Eso era un tema más oscuro, pero además es un personaje que se rehúsa a morir, es un personaje que busca reivindicar su imagen política a lo largo de la obra y si bien es un tirano, es una persona incapaz de sacar su propia muerte. Y esta premisa que vamos a analizar realiza todo mi ensayo cuando se trata de análisis de las almas, que la comunicación es justamente que el poder absoluto no puede escapar de la realidad indefinible de la realidad humana. Realmente yo elegí este tema porque me interesó muchísimo lo que Rodolfo hizo al incorporar la cultura del lenguaje y lo hace a través de una conversación que mantiene el dictador con un hechicero, justamente con el fin de buscar alguna ayuda para su estado crítico. Y en esta conversación el hechicero le explica al dictador acerca de las almas que si bien son distintas, como dice justamente como le explica, cada una de estas almas es distinta a las demás, pero a pesar de sus diferencias forman una sola. Es decir, son tres almas, pero las tres cumplen una función sagrada, que es la de mantener al ser humano con vida, mantener energía, haciendo flores. Y además, considero que esta idea, aparte de mostrar a la cultura de una red, funciona como un símbolo de esa desintegración que vemos en el espíritu del dictador. Y traté de investigar un poco más realmente sobre esta idea y espectacular lo que encontré porque nuestro pueblo paraguayo destacado en Miguel Cesari estudió al pueblo de Ibagué, convivió con ellos, estudió su sociedad, su cultura, su religión y en su obra el concepto de Ibagué del alma nos enseña algo muy interesante que va a ser clave para resolver después este diagnóstico que le da al dictador. Por ejemplo, una persona que va a pasar a pescar, no sé, sale con un amigo, y de repente vuelve cansada, extraña, no es la misma, o de repente enferma, es señal de que una de sus almas la ha abandonado. Y el libro recalca también el trabajo que tiene el chamán, en este caso, que por supuesto la persona que llega a ese estado debe buscar el lo más posible, pero el trabajo del chamán es ayudar a la persona a recuperar esa alma por tener los espíritus auxiliares, pero es muy importante que busque ayuda lo antes posible. Por ejemplo, es una imagen que se ve a un chamán ayudando a una persona enferma. Ellos tienen diversas técnicas como el soplo ritual, como vemos en la imagen, cánticos, imposición de manos, diversas técnicas. Pero ellos buscan ayudar a las personas por medio de los espíritus auxiliares, que pueden ser plantas, pueden ser animales, diversidad de cosas. Y justamente lo que ellos creen dentro de su comprensión es que existen tres almas. En primer lugar tenemos el alma fuego, o médula de dicen, que representa la esencia de la persona, que viene a ser el alma principal. Y al ser el alma principal, obviamente es lo que contiene la esencia de la persona, que es lo que mantiene conectada al universo. Y en segundo lugar tenemos el alma chica, que funciona como la protección del alma principal, que ayuda hasta el externo, de los demonios, de los negocios, como habla el libro, de malas intenciones. Y realmente la función de esta segunda es tan importante como
supongamos que al sufrir algún daño externo, deja de proteger al alma principal, por ende la persona corre el riesgo de morir. En tercer lugar, tenemos la sombra, que viene a ser el reflejo o la protección interna del ser superior, que puede separarse del hombre. De hecho, según la creencia en la fe, cuando una persona muere, la sombra se deja alrededor del funeral. Ellos dicen que las sombras se pueden ver, pero no siempre con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Una de las explicaciones más interesantes que le da el hechicero al dictador justamente es: si faltara una de las tres, por ejemplo, el alma principal, el hombre seguía caminando cumpliendo con sus obligaciones, pero con permanentes dolores de cabeza y de cuerpo. Es decir, por eso es que las tres almas deben existir para que la persona se encuentre sana. Cuando empiezan a notar algunos síntomas o conducta extraña, es porque una de sus almas ha abandonado a esa persona. Y continuando con la conversación que mantuvo el Supremo, él se sentía bastante intrigado por esta idea de las tres almas. Le pregunta todo lo que sepa, que por favor le explique, incluso llega a relacionar esta idea de las tres almas con el interior del cristianismo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si es lo mismo. Pero el hechicero le explica que no, le dice: todos tenemos dobles, los animales, las plantas, todos tenemos, pero en el ser humano ese doble se divide en tres partes. Y el clímax de la conversación llega cuando el dictador le pregunta al hechicero si le puede curar. ¿Qué pasa? El clímax culmina la conversación diciendo que los espíritus auxiliares ya no pueden ingresar al vacío sin alma del Supremo, justamente haciendo esta referencia a su pérdida de vitalidad. ¿Y por qué le dice que los espíritus auxiliares ya no le pueden ayudarlo? Porque justamente está muerto, esta ayuda se tenía que buscar cuando él estaba en vida. Entonces le explica que la piedra grande de la muerte ha caído dentro y ya no hay forma de sacarla. Esto dice una excelencia, es un diagnóstico devastador para un Supremo que se rehúsa a morir, que a lo largo de la obra, por más que tenga indicios de su conciencia de muerte, como les dije, es una verdad ineludible del ser humano. Y en el análisis que yo realicé de este pasaje, realmente yo considero que el Supremo tiene tres personalidades, y esas tres personalidades encuentran una correspondencia con las tres almas. Por ejemplo, el yo representa la esencia más íntima y vulnerable del dictador, por ser la parte más íntima, la conecto con el alma principal. Luego tengo él, que viene a ser la sombra, y es la proyección externa y la más gentil del dictador. Yo considero que esta parte de su personalidad, de su alma, justamente lo que busca es reivindicar su imagen política y a lo largo de la obra y también tratar de establecer su propia verdad. En tercer lugar, la figura del Supremo, que se conecta con el alma cáscara, que protege su ego, por supuesto, y simboliza la coraza que protege su fragilidad y lo aísla, llevándolo a un vacío sin alma. Si bien lo que busca es protegerse del daño exterior que termina alineándose. Como les dije, si bien se conecta con las tres personalidades del dictador, también encuentra una correspondencia de las almas con la estructura narrativa. Tenemos tres elementos muy interesantes a lo largo de la obra. En primer lugar, el cuaderno privado. Primero que nada, el dictador no es el mismo en estos tres espacios. En el cuaderno privado, él se desahoga, él tiene reflexiones íntimas, él no necesita fingir absolutamente nada, recuerda su infancia, sus sentimientos, es totalmente vulnerable, por eso conecta con el alma principal. Y en segundo lugar, el alma cáscara, como les dije, es la protección del alma principal. En la circular perpetua busca crear su propia verdad,
defender sus obras, defender sus acciones, condenar, perseguir y más que nada yo considero que lo que él quiere hacer es reivindicar su imagen política. En tercer lugar, la letra desconocida, que es un elemento súper interesante como mencionó el profesor. Yo considero que es la de la conciencia del dictador, es el eco, esa conciencia que es como que lo cuestiona y lo corrige constantemente. Por ejemplo, al decirle, antes estabas a favor de la revolución o del levantamiento de alzarse contra la autoridad y ahora tenés miedo. Es como una contradicción, como un debate entre lo que él trata de creer y lo que realmente piensa. Para concluir, en mi opinión, la incorporación de la cultura negativa en la obra del Supremo no es una simple organización, no es nada simple para mí, contra la cultura de los migrantes, pero además busca revelar esa fragilidad de una imponente figura del Supremo. Y la pérdida de nuestras almas, como le dije, es un vacío sin alma, el estado diagnóstico final. El dictador no puede controlar lo más íntimo, lo más personal de sí mismo, porque es algo que realmente excede a su capacidad y su poder. Una de las citas más interesantes que condensa esta idea es: mi cuerpo humea en los temblores de mi cuerpo, ser continuamente no acabará conmigo. De hecho, él, incluso cuando recibió este diagnóstico del hechicero, se rehusaba a aceptar y decía, pero el vacío es todavía algo. Entonces vemos que no es un personaje simple, es realmente complejo, y creo que esta idea de tres almas representa con excelencia lo que es esa ventaja que sufre su espíritu. Muchas gracias. Excelente espacio de preguntas. Disponemos de 10 minutos, ya ni las 15. A ver, ¿qué hora? ¿Tiene preguntas? Bien, buenas noches. Felicitarles a las señoritas y por supuesto al profesor. Es una nota de aprendizaje y tengo esta pregunta: si no hay así datos escritos, pero uno puede también formular cierta hipótesis para mencionar la palabra por supremo o absoluto. Hay registro que él tuvo lectura de Hegel, y si lo tuvo, por ejemplo, como de influencia. Es interesante porque es algo filosófico. Lo que sí menciona en el libro es que él realmente crece con las lecturas de Voltaire, de los franceses que prácticamente idearon la revolución, pero no aparece dentro del texto la figura de Hegel, pero por supuesto se podría conectar con eso. Nosotros pensamos que también Roabatos, por el lado del lenguaje, emplea un lenguaje muy elevado, porque nosotros lo definimos también a José Gaspar Rodríguez de Francia en un nivel de doctorado. O sea, nosotros siempre hemos estudiado el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Entonces era un hombre que se había formado en la Universidad de Córdoba, de las mejores en esa época en Latinoamérica. Entonces ya el mismo Roa me parece que emplea un lenguaje bastante elevado, filosófico, literario, en el personaje José Gaspar Rodríguez de Francia. Podemos quizás
sugerir que lo haya leído, pero no, por lo menos en el texto no figura. Felicitaciones por el trabajo. Yo quisiera así hacerles esta consulta desde la perspectiva del proceso investigativo, sobre todo para las estudiantes, cómo han seleccionado el tema que fueron trabajando y cómo hicieron crecer ese tema y cómo lo encaminaron dentro de este trabajo tan interesante que han compartido con nosotros esta noche. Primero, por lo interesante del tema. O sea, en la lectura de una novela siempre me sonaba que era como una separación rara que tenía siempre y una contradicción rara que tenía el personaje. Entonces le planteé en su momento en el segundo año al profe, en que sí era un tema porque era una de las características de la literatura paraguaya. Después, cuando amplié, sí fue más buscar en internet, buscar fuentes confiables, realmente trabajos anteriores, porque como mencioné, el doble, por ejemplo, no tiene una teoría significada. Te habla desde Platón, te habla desde la psicología como Freud y otros psicólogos, desde la filosofía. Entonces es como dicen lo mismo en diferentes teorías, pero es porque unificar todo. Entonces, de mi parte, sí busqué investigaciones que ya hablaban sobre polifonía, sobre desdoblamientos, y las menciones que tenían en esos trabajos, lo busqué también. Entonces, sí, la parte difícil para mí fue organizar mis ideas, porque al recibir demasiadas teorías y muchas ideas de todos lados, de como que se confundían, en algún momento llegar a confundir polifonía, desdoblamientos, y fue muy difícil ordenar en sí la idea, pero lo fui haciendo a medida que trataba de releer también las citas o los momentos dentro de la novela, porque volver a leer este tipo de novelas es importante para volver a alimentar el momento de acordarte de algo. Entonces ese fue al menos un proceso. No sé si respondí a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta simple, o no sé si simple o compleja, pero me interesa mucho el lado humano del doctor Francia, ya que si vamos viendo otras novelas del contexto de la literatura hispanoamericana, siempre los dictadores han sido retratados de forma muy cruel por su obrar mismo, la política y los procesos históricos de los países. Pero en el caso del doctor Francia, yo me pregunto, ¿es una figura a que debemos respetar dentro de su contexto, odiar? ¿Cómo sería su retrato humano en sí? ¿Será que estaba bien como él estaba obrando? Porque finalmente los dejó Paraguay próspero, por ejemplo. Entonces me pregunto en eso, y también viendo un poquito los referentes textuales que ustedes aportan del mundo. En mi opinión personal, considero que el dictador los tiene que respetar. Nosotros sabemos que en el contexto histórico por el cual en Paraguay estaba pasando justamente cuando él estuvo ayudando a Paraguay a la independencia. Y claramente después de salir del dominio español, muchas cosas que no pueden cambiar. Primero intentaban anexar a Paraguay y luego
hacia la novela, no hacia lo histórico. Se resalta mucho la presencia del Supremo porque no es un dictador que solo quiere imponer, sino que se nota su patriotismo, su nacionalismo, su amor por Paraguay y cómo el Paraguay justamente es tan preciado para él que piensa que solo él es capaz de cuidarlo y que perdure. Creo que configurando el tiempo y como todos los temas presentados por el profesor y las estudiantes son complejos, tuve que anotar. Así que tratar de sintetizar lo que había comentado. En primer lugar, el doctor Pita Silvo hizo una introducción y nos habló del espacio del transismo, que plantea los conceptos claves, la potencia y el acto, y luego fue explicando cómo Roa presenta a un personaje ficticio que habla de la muerte, que sería el espacio metafísico. Por ejemplo, el escritor describe la conciencia que corrige, el periodo a través de la alucinación, el sueño, el diálogo con el muerto, entre otros. Natalia Portillo nos explicó sobre el realismo mágico del poder absoluto. El Supremo se concibe como un ser divino y nos explica los tres momentos que vio en la obra del realismo mágico en relación con el poder: la deshumanización, la metáfora de la muerte y la sátira de la hipocresía y el control. Victoria Benítez, ese yo no es el Supremo. Ella nos explica la construcción de la dualidad que sirve para problematizar la obra, abordar el doble subjetivo interno que separa el yo de él, habla de la otra dimensión de su personalidad, el yo, en el que pasa el tiempo, el que envejece y muere, y él, su condición de poderoso, el Supremo, y esto permite justamente hablar del tema de la polifonía. Y por último, Aranita Cabrera, sobre la mirada del alma en Dios Supremo. Ella nos habló del poder absoluto que no puede escapar de la realidad humana. Menciona que debe fusionarse el alma que encuentra, porque eso mantiene al ser humano, la esencia, la protección y el reflejo del ser interior, que sería el alma sombra, y su relación con las tres personalidades que plantea el dictador, e incluso también con la estructura de la novela. Y bueno, esta es una novela bastante compleja. Felicitaciones, realmente se animaron a dar una mirada crítica bien profunda a esta obra que no es fácil de leer. Muchas gracias. Expresamos nuestro agradecimiento a los expositores por el valioso aporte brindado en el marco de esta jornada académica. En reconocimiento a su participación y contribución se realizará la entrega de certificados, una presencia de la coordinadora Nina en la entrega de los certificados. Al profesor Oscar Francisco Solís. A la alumna Natalia Portillo. También a la alumna Aramis Cabrera. También a la alumna Victoria María Benítez. Por último, por su participación como moderadora, a la profesora Godoy Marín.
Perfecto, muchas gracias. Animamos a todos los presentes, por favor, a compartir su opinión sobre el evento. Es muy importante para nosotros. Para compartir su opinión con nosotros sobre el evento, tienen QRs habilitados en todos los espacios y en la mesa también.